Capítulo 12. Era una mañana glacial. Una neblina densa envolvía los objetos, deteníase sobre ellos o pasaba ondulando silenciosamente. A veces una finísima llovizna caía a la tierra formando hilillos entrecruzados por las corrientes de viento que no cesaban de soplar, haciendo más penetrante el frío del ambiente. Había nevado por la noche y cuando a momentos se disipaba la niebla, se veían las alturas y sinuosidades del cerro cubiertas de franjas blancas. El suelo charcoso mostraba en los caminos las huellas profundas que dejaban al pasar los caminantes. Hacía un frío horrible. En el pequeño ingenio de Cancañiri se trabajaba con actividad. Cerca al desplanador, las lavadoras sentadas en hilera junto al agua que corría lentamente arrastrando la tierra trabajaban como de costumbre tratando de separar aquella de las partículas de metal con que iba mezclada. Una serie de canaletas llevaba el agua a varios depósitos hechos en el suelo a diferentes niveles, y allí las mujeres, ya con las manos remangadas o ya por medio de pequeñas tablas, llenaban su tarea bajo la mirada vigilante de los mayordomos. Entre los vagos jirones de niebla que ora permanecían indecisos y ora resbalaban sobre el suelo arrastrados por el viento, adivinábase más que se distinguía los diversos compartimientos del ingenio en que funcionaban, distribuidos en secciones colocadas al descubierto, los diversos aparatos de beneficiar el estaño. Junto a ellos se movía o pasaban, aparecían o desaparecían figuras humanas desparramadas. Caracterizaba el cuadro un viejo decrépito calzado de enormes zapatos con gruesísimas suelas, con una escarcela de cuero colgada a su hombro, con su sombrero alón que le ocultaba la feísima faz y empuñando una larga escoba que la hacía deslizar sobre la superficie del agua del depósito, separaba una especie de nata terrosa que allí se formaba. A poca distancia sentíase el ruido de un pequeño motor a vapor moviendo un rústico molino que trituraba el mineral que se le echaba de rato en rato. Veíase también entre la niebla llegar o partir manadas de llamas o borricos cargados de sacos de varilla o de metal en bruto. Las voces y silbidos de los arrieros y el chasquido de sus látigos eran traídos o llevados por el viento que a momentos soplaba con violencia, barriendo las nieblas o trayendo otras nieves. Las lavadoras trabajaban agachando cuanto podían el rostro para evitar las rachas del viento que las azotaban y mojaban con la llovizna. Veíanse viejas de faz, consumidas, envueltas en inmundos guiñapos, hundiendo sus manos angulosas a modo de garras en el agua y el barro. Sus caras desmirriadas y sus ojos nublados les daban apariencias espectrales entre la plomiza niebla. Había también algunas jóvenes y chiquillas de aspecto indigente en cuyas caras empolvadas se mostraban hacia las mejillas chapas rojas de las que la sangre parecía a punto de brotar. Algunas cuchicheaban entre ellas y aún se reían mirando de reojo al canchero que de cuando en cuando pasaba cerca vigilando el trabajo. El canchero, en efecto, con su delgado gabán que mal le cubría del frío ambiente, las manos metidas en las faltriqueras, los hombros levantados y la cara congestionada y arrugada por el río, presentaba una facha que resultaba riedera. El canchero era Martín. Hacía pocos días que había entrado al ejercicio de su cargo, y ya aquello le parecía una tarea atroz, levantarse diariamente a las 6 de la mañana, hiciese bueno o mal tiempo para ir a trabajar en un grupo de gentes astrosas que pasaba todo el día hurgando el agua y el lodo. Le parecía un oficio estúpido. Recordaba con apenas aquellos tiempos en que, bajo el clima suave de Sucre, se levantaba de la cama a las 8 o 9 de la mañana, y era solicitamente atendido en su casa. Ahora era otra cosa. Vivía dentro del ingenio, en un cuartucho lobrego y desmantelado. Dejaba el lecho aún no bien claro el día y tiritando de frío. Tomaba un poco de agua caliente ennegrecida con el nombre de té, y de seguida tenía que salir fuera a llenar sus funciones. Y fuera el viento, el polvo y el frío le azotaban sin piedad, poníanle la nariz y mejillas coloradas, la tierra se le metía por todas partes, sus manos, aunque enguantadas, se le enfriaban hasta el punto de poner un continuo gesto de mortificación en su cara. Y todo esto daba lugar a que las mismas lavadoras se burlasen de él. Mas, como él mismo había buscado con ahínco esa situación, no tenía más que seguir luchando.
Pronto apareció Benito, uno de los mayordomos, y se pusieron a conversar. «Por Dios, qué frío hace», decía el mayordomo, fijando los ojos en el menguado gabán del joven, quien, comprendiendo aquel, debía estar admirado de verlo con tan escaso abrigo, contestó: «Yo no lo siento mucho, pues, y usted que recién ha llegado de Sucre, lo que es yo, no puedo ya tenerme con el frío y mi reumatismo». «¿Padece usted de reumatismo?». «Sí, pues, en las piernas y brazos, y sobre todo en los días de temporal, se me aumentan los dolores como ahora. Si esto sigue, pediré licencia al administrador para ir a recostarme». Sabido era que, cuantas veces quería Benito recostarse, hablaba de su reumatismo. «¿Y por qué no lo llama usted al médico?». «¿Para qué? El médico dice que mi mal no es reumatismo». «¿Qué será entonces?». El mayordomo ensilló una risilla burlona, calló un momento y luego respondió: «Dice que es alcoholismo». Y Martín le mirase con atención, repuso: «Es su costumbre, a todos les dice lo mismo. Cree que todos son viciosos». Pero, como si involuntariamente confirmase los dichos del médico, lanzaba al conversar sobre la cara de Martín su aliento saturado de alcohol. Se separaron. Martín quedó cerca de las lavadoras, siempre con las manos en los bolsillos. Benito se fue rodeado de una atmósfera alcohólica. Dijo que iba a pedir la consabida licencia al administrador. Al andar cojeaba de la pierna izquierda. Estaba arrebujado en un chal larguísimo y viejo que le cubría el cuello y parte de la cara. Sus rotos zapatos estaban completamente embarrados. Su pantalón, de raído casimir y lleno de roturas y remiendos, estaba también salpicado de barro. Llevaba un sobretodo tan usado que, más que abrigo humano, parecía un espantajo. Martín le vio alejarse y pensó que Benito iba a ser feliz recostándose en semejante tiempo. Luego, volviéndose a las lavadoras, consideraba con lástima a aquellas pobres mujeres que, no obstante el temporal que hacía, se veían obligadas a permanecer sentadas en el barro, sin techo que las cobijase, y con las manos remojadas en el agua, que parecía semihelada, y de este modo, mientras él compadecía a esas mujeres, ellas se burlaban de él. La niebla recogió sus últimos jirones y fue a replegarse en las cumbres de los cerros, empujadas por el viento que, sombrío y dominador, resoplaba como una bestia inmensurable e invencible. Ahora ya se podía ver con claridad el movimiento del ingenio. Cesó la llovizna y de repente un buen rayo de sol se desparramó en torno. Entre los espesos nubarrones que cubría el cielo se había hecho un gran agujero y por allí pasaba un haz de rayos solares alegres y calientes que llenaron de satisfacción a Martín. Pocos momentos después oíase el silbato del motor. Era la hora del almuerzo. Las lavadoras se levantaron todo mojadas. Algunas ni aun sacudían sus embarradas polleras. El viejo de la escarcela salió dando troncos. Los que pasaban cerca de él le llamaban a Carapi. En la portería todos fueron registrados por el portero. Palpábasle éste sobre todo en torno al tronco, y después de esta inspección podían salir. Martín, restregándose las manos, paseaba en su estrecho cuarto. Una mujer apareció trayendo un portaviandas. Era la cocinera que conducía el frugal almuerzo del joven. Afuera, el sol, que asomara por algunos momentos su cara sonriente y viva, había vuelto a ocultarse tras una gruesa capa de nubes sombrías. El viento dejaba oír su continua melopea. Al mismo tiempo que ella, venía a los oídos de Martín un silbido de muchacho distraído que, al pasar por las cercanías, se entretenía en modular un aire monótono y triste que intrigaba a Martín.